bastante breve porque nos vamos a quedar a oscuras, los bombos suben de volumen y viene el pañuelazo, así que para que podamos también tener un espacio de intercambio. Primero agradecer la invitación, decir que la verdad que me siento como en casa, con la cantidad de caras que son reflejo de todo ese camino que pudimos recorrer el año pasado y que fue un hito que no tengo dudas que va a ser recordado como un hito en la historia del Congreso y en la historia de la conquista de derechos de las mujeres. Después también permítanme decir que me emociona mucho que hoy estén confluyendo dos movilizaciones de dos agendas que preocupan y mucho a las juventudes de nuestro país, que se animen a ser protagonistas y a demandar por eso. El videíto conjunto que hicieron de la convocatoria decía que una de las cosas que une a ambas causas tiene que ver con la justicia social, pero también tiene que ver con la empatía, tiene que ver con ser capaces de ponernos, en este caso, en la piel de las mujeres, pero cuando hablamos del ambiente, en todos aquellos que están sufriendo las consecuencias del cambio climático, en las especies que se están extinguiendo, en lo que le estamos dejando a las generaciones que vienen también. Así que me alegra, aunque el ruido sea un problema, que estemos logrando hacer confluir agendas que tienen mucho en común. Ya yendo a la discusión o a la pregunta que recién me hacían, bueno, primero también decir que Analía mencionaba lo complejo que fue el proceso de redacción de la media sanción, ¿no? Y qué cosas fuimos sumando, diría como proceso de negociación con distintos diputados y diputadas, pero también que hubo, claro, algunos complejos que no queríamos y que los resistimos casi hasta el final, pero también hubo otros que terminaron quedando en la nueva redacción, ¿no? O sea que ese proceso de discusión creo que realmente enriqueció el debate, elevó el lugar desde donde estamos partiendo a dar esta discusión nuevamente, y que eso tiene por supuesto mucho a favor, pero también es más complejo, ¿no? Es decir, hoy hay que discutir con argumentos, hay que trabajar en desarmar los argumentos que presentan los otros actores cuando los tienen, que no ocurre siempre, y eso permite ojalá que la discusión sea mucho más informada, mucho más formada también. Después, yo decía con bastante franqueza cuando arranqué que tenía un poco la mente en blanco, porque la verdad que estamos en un escenario de muchísima incertidumbre. Incertidumbre en lo que va a ser la conformación del Congreso, incertidumbre en lo que es el contexto que vamos a tener por delante, incertidumbre en cuáles son las mejores estrategias para poder abordarlo. Ahora, lo que tengo claro es que tenemos que ser capaces de reproducir aquellas cosas que hicimos bien y que fueron, para mí, la razón por la que logramos esa media sanción, que fue la transversalidad, que fue la articulación y la sinergia de la calle con lo que pasaba adentro, que fue el mantener ese diálogo fluido, que cuando acordábamos algo en el texto, eso lo teníamos que validar con lo que estaba pasando en la calle, que fue la generosidad de todas aquellas personas que desde distintos partidos políticos no estaban pensando en el rédito, en el agua para su molino, sino en que lo más importante era la agenda que estábamos llevando adelante. Se vienen tiempos distintos, pero tenemos que ser capaces de repetir esa tarea de articulación. Y quiero también decir algo, recalcar algo que se decía recién al inicio, lo importante que es entender que la defensa del laicismo también es una garantía para que el debate en el Congreso pueda ser un buen debate. Tenemos que lograr que en este proceso complejo, con un actor obviamente que tuvo su peso el año pasado y que va a querer seguir teniéndolo, que ha sido la Iglesia Católica, que ha sido la Iglesia Evangélica, podamos generar los resguardos, los mecanismos de resguardos en todos los partidos para que eso no se meta adentro de las decisiones de nuestros diputados y diputadas.
no alcanza con pensar en poner un huevo en cada canasta. Si queremos que el aborto sea legal en Argentina, necesitamos presionar a los partidos para que movilicen a sus diputados y a sus diputadas, a sus senadores y a sus senadoras también. Quiero, sin extenderme mucho más, decir que creo que tenemos que trabajar, lo he dicho en varias oportunidades, en un tema que es central, que son las asimetrías regionales. Tenemos que trabajar en que no solo sea la calle de Cava la que presione, en que no solo sea Santa Fe, las ciudades más grandes del país o del centro del país, o la amabilidad de la Patagonia, sino que necesitamos incidir, construir opinión y pensar estrategias para el NOA, NEA y para Cuyo. Si no hacemos eso, por más que traigamos 2 millones de personas a la calle, el Senado va a seguir votando en reflejo de las realidades que tienen en sus provincias. Entonces tenemos que poner las cabezas a pensar estrategias para ayudar a disputar ahí la construcción de sentido de estos temas que estamos impulsando, y para que quienes se animan en esos lugares a acompañar con su firma y con su voto no sea a veces a costa de su desarrollo político, no sea a costa de no integrar las listas, no sea a costa de tener que sufrir escraches en la puerta de su casa, sino que podamos trabajar en articular esas voces que por suerte cada vez son más potentes, pero que tienen que serlo muchísimo más aún. Y ahí esta idea de la transversalidad, de la sororidad y del trabajo articulado de todas nosotras tiene que servir para acompañar la pelea en esos rincones que son más difíciles. Por último, para cerrar, quiero decir que soy de Córdoba, no puedo dejar de mencionarlo. En Córdoba estamos de fiesta y alguien me dijo que, claro, y se hizo la luz. Fíjense, digo, alguien me dijo, escucha, pero estamos celebrando un fallo que habilita el aborto no punible cuando hace un año estábamos peleando por la legalización. Y sí lo vamos a celebrar, claro que lo vamos a celebrar, porque Córdoba es la conjunción entre estos dos mundos, es el inicio de ese norte y es también el vínculo con ese centro del país que quiere traccionar un proceso de cambio. Es la Córdoba de las campanas y la Córdoba de la reforma. Entonces, una conquista tan importante en un tribunal superior de justicia, en esa la sagrada familia cordobesa, que se anima después de 7 años y medio a levantarle una cautelar a Portal de Belén, además, a Portal de Belén, con todo lo que eso implica, y a decir que no tienen legitimación activa para venir a hablar por todas las mujeres y las niñas a las que les negaron el acceso a un aborto no punible, merece ser celebrado. Y además, porque cortamos la racha. Que este sea el inicio de un camino para conquistar, como decía recién Nelly, que no nos vamos a ir de la calle ni del Congreso hasta que sea ley. Muchas gracias.